Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis, a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, comenzamos hoy aquí una nueva clase de primero de bachillerato y en esta nueva clase, lo primero de todo, como siempre, el ya famoso y célebre cuadrado de la muerte. Y en esta clase, como decíamos, vamos a ver antropología filosófica. Y nosotros vamos a estudiar en concreto, dentro de la antropología filosófica, el problema del monismo y enfrentado versus dualismo, que van a ser las dos contestaciones tradicionales a la pregunta ¿qué es el ser humano? Una pregunta que, decía Kant, resumía todas las preguntas filosóficas. ¿Qué es el ser humano? Decía Kant, ¿qué es el hombre? Pues vamos allá. Primero de todo, vamos a hacer una introducción antes de entrar en concreto viendo lo que es el monismo y el dualismo. Vamos a hacer una introducción explicando por qué surge este problema. Para entenderlo, vamos a ver una serie de puntos muy sencillos. En primer lugar, ¿por qué surge este problema? Este problema surge por la especificidad humana. Como ya sabéis, estamos siguiendo los apuntes de la lechuza de Minerva y ahí aparece la frase en la que se nos dice que la filosofía, nada más comenzar este bloque, ha presentado distintas concepciones antropológicas a lo largo de la historia. Los aspectos tratados han sido fundamentalmente el sentido de la vida y la especificidad humana, tratando de esclarecer la relación entre los procesos físicos y los mentales. Pues, ¿cuál ha sido el primer problema? Fundamental este. ¿Qué significa la especificidad humana? Significa lo siguiente, y a partir de aquí ya vamos a explicar todo ese primer bloque que aparece de introducción. Si yo sitúo lo que sería el proceso evolutivo, yo podría situar, por ejemplo, distintos animales, como por ejemplo un perro, por ejemplo un orangután, por ejemplo un gorila. Obsérvese la sutil diferencia entre animales. Y un chimpancé, que como todos sabemos, el chimpancé es nuestro primo más cercano evolutivamente hablando. Bien, las diferencias cualitativas, es decir, en cuanto a capacidades intelectuales, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a capacidad emotiva, en cuanto a, por ejemplo, capacidad de creación de instrumentos o capacidad cultural, por ejemplo, veríamos que, si bien hay alguna, son mínimas en su grado. Es decir, puedo explicar perfectamente qué es lo que ocurre entre unas especies y otras. Y la inteligencia entre un perro y un chimpancé, si bien el chimpancé es más inteligente, como se podría demostrar a través de una serie de experimentos, no es un salto muy grande, no es lo que se llama un salto cualitativo. Sin embargo, y aquí viene el problema, ese salto cualitativo sí se da cuando hablamos del ser humano.
Es decir, entre el ser humano y el resto de las especies hay una enorme diferencia. ¿En qué sentido? En al menos los siguientes. Primero, en el sentido de la inteligencia. Que ahora vamos a desarrollarlo un poquito. Segundo, en el sentido de la emotividad. Tercero, en el sentido de la muerte. Cuarto, en el sentido de la trascendencia. Y todo ello va a concurrir en el sentido de la vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, y esto es muy importante entenderlo para entender el problema. Primer problema. Los seres humanos son radicalmente distintos al resto de las especies. Este problema, por cierto, ahora se está tratando en filosofía. Hay un debate muy interesante con una corriente que se llama animalistas que están negando esto. Pero nosotros por ahora no vamos a entrar en ese tema. Vamos a recoger la tradición filosófica que nos señala, y probablemente de una forma bastante correcta, que hay una diferencia extraordinaria entre el ser humano y el resto de las criaturas. Yo ya tengo el problema. Tengo una diferencia extraordinaria. Ahora voy a especificar el problema. ¿En qué? Por ejemplo, ¿tendría una diferencia extraordinaria en cuanto a la anatomía? Parece que no. Somos muy parecidos a ciertos, por ejemplo, primates. A los primates que se llaman póngidos somos bastante parecidos en cuanto a anatomía a los chimpancés. Por ejemplo, somos bastante parecidos en cuanto a que todos estamos hechos de los mismos materiales, en cuanto a que todos tenemos los mismos elementos que nos constituyen. Sin embargo, ¿en qué no somos parecidos? Uno, en la inteligencia. Somos mucho más inteligentes que el resto de los animales, con una diferencia probablemente abismal. Y esto resulta innegable. Dos, en la emotividad. Si bien los animales tienen emociones, por lo menos todos los mamíferos, y probablemente también podríamos hablar de las aves, y ya podríamos discutir con el resto de los animales, pero quedándonos en los mamíferos, todos los mamíferos tienen emociones, es decir, el perro se alegra cuando entramos en casa, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra emotividad es radicalmente distinta. Uno, podemos sentir emotividad transformándola en una cosa que se llama sentimientos, que serían de un grado menor en cuanto al estado físico. Los sentimientos no alteran el estado físico, las emociones sí. Nos sonrojamos, una emoción. Lloramos, una emoción. El sentimiento, sin embargo, permanece en el tiempo y permanece en la memoria, incluso aunque el objeto de ese sentimiento ya no esté entre nosotros, por ejemplo, haya fallecido, se trata de una persona que ha fallecido. Dos, ni tan siquiera exista. Tenemos sentimientos hacia seres que no existen y que sabemos positivamente que no existen. Por ejemplo, personajes literarios, por ejemplo, personajes de películas. Con lo cual nuestra emotividad es radicalmente distinta, es mucho más compleja que la emotividad que puedan presentar los animales. Tengo una inteligencia muy compleja en relación al resto de los animales, tengo una emotividad muy compleja en relación al resto de los animales, soy el único animal que sabe, queridos niños, que se va a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir. Y esto no lo saben los animales. Ningún animal
es consciente de que vaya a morirse. Nosotros, los seres humanos, somos conscientes de que vamos a morir. Y de hecho, somos conscientes de que la muerte nos resulta un problema, puesto que nos planteamos cuestiones sobre ella. La fundamental, ¿y qué ocurre cuando morimos? Es decir, ¿va a haber o no trascendencia? ¿Va a existir otra vida después de esta? Eso sería la trascendencia. ¿Va a haber una vida diferente después de esta? ¿O te mueres y te mueres para siempre? Veremos que va a haber las dos respuestas. Pero las dos respuestas responden al problema de la trascendencia, de si vamos a vivir o no para siempre, o si realmente, una vez muertos aquí, morimos totalmente. Van a ser las dos respuestas que se van a dar. Así que, ¿qué ocurre? Inteligencia, emotividad, muerte, trascendencia, ¿qué nos dan? Una pregunta que tampoco se hace en el resto de los animales. ¿Cuál? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es decir, ¿para qué estoy viviendo? No solo yo, sino todos aquellos que tienen estas características en común conmigo y que los llamamos seres humanos. Esta es la pregunta que se va a hacer la filosofía. En definitiva, la pregunta que decía Kant, que resumía toda la filosofía: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que ante esta pregunta van a surgir dos respuestas. Que van a ser una, el dualismo, como hay una extraordinaria diferencia entre los animales y los seres humanos, y lo que tenemos en común es la materia, lo que deberemos tener diferente en nuestro cuerpo es lo común, pero entonces deberemos tener algo no común, que será el alma. Primera, que la explicaremos en el siguiente vídeo. Y segunda, no existe el alma, no hay nada espiritual, es el monismo, en el cual yo, con la anatomía del cuerpo, fundamentalmente a través del cerebro, voy a explicar las diferencias abismales entre el ser humano y el resto de los animales. Así que, resumimos. Vamos a empezar el tema, el bloque monismo-dualismo, que surge ante la pregunta de qué es un ser humano, y esta pregunta surge a su vez por el motivo de lo específico de lo humano, es decir, la enorme diferencia que existe entre los seres humanos y el resto de los animales en cuanto a una serie de factores que nos hacen preguntar al ser humano una pregunta que ningún otro animal sobre la Tierra se plantea. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y la condición, lo que hace que nos preguntemos estas cosas tan profundas, va a decir la filosofía dos respuestas. Una es porque tenemos alma, y eso nos va a diferenciar de los animales, dualismo. Dos, no, es porque nuestro cerebro ha llegado a un grado tal de complejidad que es capaz de realizar todo esto sin necesidad de ningún espíritu. Monismo. Y eso ya lo veremos en la próxima sesión. Así que, la próxima sesión, más. Un saludo.